Así que yo quiero traer un mensaje hoy día de la palabra. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Y posiblemente me voy a quedar algunas semanas en este mensaje porque es tan rico para poder compartir y para poder entender. Así que lo que quiero es primero saludar a cada uno. Ya ustedes se han saludado. Para los que no me conocen, mi nombre es Billy Soberón, soy el pastor de la Misión Campeones para Cristo aquí en Lima, pero somos un equipo de pastores y ministros que también están aquí en este lugar. Somos un equipo que trabajamos juntos con el único objetivo de que usted pueda comprender quién es Cristo y saber quién es Cristo, porque no es nuestro interés que usted se meta a una religión. Fácilmente cualquier persona puede introducirse a una religión y adoptar una religión, pero el motivo principal por el cual nosotros estamos aquí es que usted conozca a Cristo. ¿Y sabe qué? Nosotros no vamos a orar para que usted le vaya bien. ¿Cómo, pastor? Oye, ¿en dónde estoy? ¿Qué iglesia es esta? Nosotros no vamos a orar para que usted le vaya bien porque su hogar está mal, o porque sus relaciones están mal, o porque su economía esté mal, o porque tiene problemas de salud. Nosotros vamos a orar para que usted conozca al Señor. Y conocer al Señor va a implicar de que usted sufra probablemente muchas cosas que son necesarias que usted pase. Y que puede sonar mal para algunos, pero bíblicamente son un acto de misericordia que si no ocurriesen, usted jamás se hubiera podido acercar al Señor por voluntad propia. ¿Por qué? Porque esa voluntad de acercarse a Dios no existe. ¿Cómo es eso, pastor? No existe. No existe una voluntad natural humana. Yo particularmente, si yo no me conecto con el Señor, con la palabra, si no leo su palabra, yo no quiero, mi carne no quiere. Mi carne no quiere levantarse temprano, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. ¿Me parezco en algo a ustedes? Bastante. Sí. Y es verdad. ¿Por qué? Porque ni aún nosotros que estamos en este lugar, en este caso, como ministros del Señor, hermanos, somos ajenos a esa naturaleza corrupta. Por eso el mensaje de hoy día está centrado en un punto muy importante: ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Porque hay una interrogante continua en el corazón del hombre. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Como el joven rico que se le acerca al Señor Jesucristo y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque él piensa que él puede hacer algo. Y lo cierto es que usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué? Algo tengo que hacer. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar la palabra y someterse a ella. Pero ¿cómo es eso? Porque la palabra de Dios habla al corazón del hombre. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Entonces, les animo yo a que esta hora usted tome su Biblia, agarre un lapicero. Si usted no ha traído una Biblia, júntese con un cristiano que está al costado y dile: préstame tu lapicero y préstame tu... Aunque los versículos los vamos a ver en pantalla. Y les animo a que busque cada uno de los versos que hoy día vamos a compartir. Y también le animo a que compruebe por usted mismo, usted misma, el llamado que Dios hace en la vida y sobre la vida de sus hijos. Amén. Por favor, no se distraiga. Enfóquese en la palabra. Y quiero entrar con el primer pasaje que quiero leer. Está en Romanos capítulo 7. Vamos al libro de Romanos y voy a leer desde el verso 18 al 21. Y ustedes lo van a ver en pantalla para que puedan seguir la secuencia. Yo sé que usted va a prestar atención y si por casualidad usted no trajo notas hoy día, usted puede entrar al Facebook o al YouTube de la iglesia y puede volver a escuchar este mismo mensaje que se está pasando en directo ahora, pero con la finalidad de que usted pueda aprender. ¿Amén? Porque esa es la única finalidad, poder encontrarnos con Dios. Y el apóstol Pablo dice aquí en Romanos: y yo sé que en mí, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él está hablando de su propia naturaleza, él está hablando de su propio ser. Dice: porque hago el bien que quiero, dice, pero porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos saben que muchos de nosotros hacemos mal y lo hacemos voluntariamente? Y hay otros que lo hacemos de manera involuntaria, pero lo hacemos.
Dice, y si hago lo que no quiero, dice en el verso 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ojo que Él no se está justificando. Y yo quiero que entienda esto, porque el apóstol Pablo aquí, Él no se está justificando de su condición. Lo que Él está diciendo es, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo tuvo que vivir la propia experiencia de su propia vida para que esto sea real en él. Y usted puede ser una persona que está escuchando la palabra o que tiene años viniendo posiblemente o que ha participado, puede ser simpatizante o puede ser un discípulo, pero si usted no ha vivido esa experiencia, usted no puede hablar de lo que no sabe. ¿Cómo? Sí, porque podemos tener muchos conceptos teológicos, muchos conceptos bíblicos, mucho conocimiento humano, pero eso no cambia a una persona. ¿Cuánta gente va a la iglesia y sus vidas siguen siendo miserables? ¿Cuánta gente va a la iglesia y aún no hay ningún cambio? Y no solamente no hay ningún cambio, sino que son las personas que se vuelven más hipócritas. ¿Por qué? Porque llegamos a la iglesia, y digo llegamos porque yo he sido parte de ese grupo, amén. Yo no me avergüenzo de decirlo, al contrario, lo digo para desenmascarar al diablo. Y lo digo para que usted aprenda a ver su condición y a caminar correctamente. ¿Cómo está? Bien, con una sonrisota. Y para mí es fácil sonreír, ¿verdad? Yo siempre sonrío. Y podemos dar una apariencia, pero en realidad vivimos una vida o una situación totalmente distinta. Y queremos ser mejores y no podemos. Y tratamos de cambiar. Y no podemos hacerlo. Yo traía un ejemplo que lo he estado usando esta semana. Imagínate una persona que nació siendo ciega. ¿Ya te imaginaste? Hay mucha gente que nace de esa forma. Imagínate que esa persona puede haber estudiado todo lo que quiera. Puede haber estudiado acerca de los colores, de los paisajes, de la naturaleza. Y yo te pregunto, siendo honestos, esa persona nunca ha visto en su vida. ¿Puede describirte verdaderamente? ¿Puede hablar de colores? ¿Puede hablar de la naturaleza? Puede hablar de la creación, puede hablar de muchas cosas, pero solo se las imagina. Mucha gente cree conocer a Dios y hablan y comparten acerca de un Dios que no conocen. Se lo imaginan porque conocen mucho, pero no lo han experimentado en su propia vida. ¿El plan de Dios cuál es para nosotros? Que nosotros experimentemos la gloria de Dios en nuestras propias vidas. ¿Saben por qué? Dios está interesado en que usted se convierta en un testigo de Cristo, no un testigo de Jehová por si acaso. ¿Qué es un testigo de Cristo? Alguien que sabe y habla, da testimonio de lo que ha visto y oído en su propia vida. Si ocurriera acá mismo afuera un evento, algo, un choque, algo, y usted es testigo, usted estuvo allí, usted lo vio. Y nadie le puede quitar esa verdad a usted. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer. Entonces, mucha gente quiere hacer el bien, pero no puede. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, y esto es algo con lo que yo mismo estoy lidiando, bajar de peso, dejar de... Bueno, por si acaso yo no fumo, ¿no? Pero hay gente que quiere dejar de fumar, comenzar un programa de ejercicio, quitar un mal hábito. La mayoría de nosotros, cuando queremos realizar estos cambios que son externos, buscamos la forma o el método más apropiado y nos sometemos a ello para lograrlo. Sin embargo, el crecimiento de la vida espiritual no radica en un cambio externo. Dile al de tu lado, no radica en un cambio externo. ¿Qué significa eso? Que el crecimiento espiritual, hermano, no se trata de cuánto espiritual puedes ser tú por lo que haces. Aunque el cambio externo se va a dar como consecuencia, tiene que empezar con un cambio en el corazón del hombre. Y ese cambio solo, diga conmigo solo, lleva acento por si acaso. ¿Sabe por qué lleva acento? Porque es solamente, solo ese cambio se puede producir
desde el ámbito espiritual, desde el terreno espiritual. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que si nosotros vivimos en el plano natural, y como el verdadero cambio de una persona empieza en el plano espiritual, la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que el hombre por sí mismo no tiene acceso al orden natural. ¿Qué es un muerto espiritualmente? ¿Qué es un muerto físico? Le hablas a un muerto, ¿te responde? No. Le das un par de palmadas, oye, muévete, ¿te responde? No. ¿Por qué? Está muerto. La Biblia dice que el hombre después de la caída quedó muerto espiritualmente. Es decir, el hombre no tiene acceso al mundo espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y si Él no viene, si Cristo mismo no viene a la vida del hombre a transformarlo, a ayudarlo, el hombre está condenado. Cada persona que nace en este mundo nace condenada a vivir la miseria de su vida, a menos que la misericordia de Dios se extienda sobre su vida. Entonces, el apóstol Pablo empieza entendiendo, y me encanta cuando él lo dice, porque él empieza entendiendo, ¿y qué es lo primero que él reconoce? Su naturaleza corrupta. Hermanos, ningún cambio puede empezar en el ser humano si el hombre no entiende su naturaleza corrupta. ¿Cuál es esa naturaleza corrupta? En el verso 18, lo hemos leído, de Romanos 7, dice, y yo sé que en mí, dice él, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Cuántos hemos comprobado eso por carne propia? Porque es fácil mirar la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Sí, no, sí, yo he visto cómo funciona, cómo pasa eso en fulano, en mengano. No, en tu vida. Acá no estamos para hablar de alguien más, estamos para hablar de ti y de mí. Amén. Y dice, él empieza reconociendo su condición. Él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien, está en mí. ¿Pero qué dice? Léalo fuerte, pero no el hacerlo. Y mucha gente quiere cambiar por su propia cuenta y nos damos cuenta que no puede. El hombre se encuentra atrapado. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que de manera natural se rebela contra Dios. Nuestra naturaleza se rebela de manera continua contra nosotros mismos también. No solo contra Dios es la rebelión, sino es contra nosotros mismos. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque no podemos confiar en la aprobación que nosotros podemos tener respecto a de nosotros mismos. ¿Qué significa que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos? Que tanto tú como yo vamos a terminar fallando si confiamos en nuestra naturaleza humana. Y esa es la manera en que la gente quiere conocer a Dios, humanamente. Pero Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa eso? Que a Dios no podemos... Sí, podemos adorarlo naturalmente, físicamente, pero si eso no parte del plano espiritual, porque la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Lo cual implica que hay una manera de adorar a Dios que no es en espíritu, sino es en la carne y en mentira. Apariencias. Muchas veces pensamos que sabemos y que entendemos. Pensamos que entendemos el Evangelio, que lo conocemos. Y pensamos que conocemos la obra del Evangelio en nuestras vidas. Pero lo cierto es que si nosotros somos productores de obras de mal en nuestra vida, hay algo que no está andando bien. Y podemos decir de manera, no, pero Dios, tú no tienes nada que ver en esto, soy yo. Sí, eres tú. Pero no se trata solamente de lo que nosotros hacemos, sino es una falta de entendimiento en aquellas cosas. Por ejemplo, en el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, dice él, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así somos. Dios, hermanos, ha decidido que crezcamos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él decidió. ¿Cómo lo sé? La Biblia dice que la buena obra que Él ha empezado, Él, no yo, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Entonces, Dios ha decidido que crezcamos en Él y en su palabra a través de nuestra cotidianidad, a través de los medios ordinarios, es decir, a través de nuestro día a día. ¿Por qué? Ay, ya no veo la manera de cambiarme de este trabajo porque esta persona no me cae. Y Dios lo puede estar usando. Pero tú o yo, ¿qué es lo que queremos hacer? Patear el tablero, salir, porque es mucho más fácil. Y no nos damos cuenta que Dios trabaja en nuestro carácter de muchas formas y de muchas maneras. La regeneración del cristiano, ¿saben cuándo ocurre? En la quietud de nuestro tiempo con Dios. ¿Y cuál es nuestro tiempo con Dios? Cuando estamos así. Cuando estamos conectados con Él por medio de su palabra. Cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios y con su palabra. Entonces, la regeneración es un cambio radical que el Señor lo produce en nosotros. Empieza una lucha, cuando esto ocurre, empieza una lucha interior que conflictúa, no sé si la palabra es correcta, pero provoca un conflicto continuo de nuestra antigua naturaleza que poseemos. ¿Cuál es nuestra antigua naturaleza que poseemos? Es decir, nuestra mente, nuestra manera de pensar, es decir, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, la manera de cómo resolvemos cotidianamente nuestros asuntos, nuestras emociones, que están contaminadas, pero no nos damos cuenta, no lo sabemos, con nuestros deseos e intereses personales. Nuestro corazón está contaminado. Tal como nuestro nacimiento físico resultó en un nuevo ser, en un individuo, entrando en esta tierra, en este mundo terrenal, así como nuestro nacimiento físico, cuando un bebito nace nos alegramos todos, ¿verdad? Y resultó en un nuevo ser, en un nuevo individuo, entrando a un mundo terrenal como el que tenemos, así nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona cuando entramos al reino celestial. Y a mí me encanta San Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque él escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. Y en ese libro él habla de dos mundos coexistiendo en un solo mundo. Un mundo espiritual y un mundo terrenal. Donde los hijos de Dios están, pero también los hijos de este mundo. Entonces, nuestro nacimiento espiritual resulta en una nueva persona, pero dentro del orden espiritual, dentro del mundo espiritual. El mundo físico tiene sus reglas. Voy a poner un ejemplo para hacerlo claro. Digamos, una persona que tiene la ciudadanía norteamericana, estadounidense, mejor dicho, porque Norteamérica son 3 países. Tiene la ciudadanía estadounidense. Viene acá, sus leyes son totalmente diferentes a las nuestras, ¿o no es así? Y sus derechos y sus privilegios también, ¿verdad? Es así. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos hablando de 2 reinos totalmente distintos. Son países, son naciones ahora, ¿verdad? Pero son 2 reinos distintos con leyes, con gobernantes diferentes. ¿Me explico? Entonces, Efesios 2:6, ¿qué es lo que nos dice? Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y note lo que dice, y nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Eso es lo que pasa con todo nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Pero cómo? Yo aún ni siquiera he muerto y ya he resucitado. Pero eso es lo que ha ocurrido en el ámbito espiritual. Y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Eso es lo que ocurre con el hombre. Después de la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, ¿qué pasa con el individuo? ¿Qué pasa con la persona? Porque estamos hablando de crecimiento espiritual, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la persona? Comienza a ver y a oír y a buscar las cosas
espirituales, las cosas celestiales. El hombre empieza a vivir el creyente empieza a vivir una vida de fe y de santidad. Pero ¿cómo es que tenemos esa naturaleza ahora? Somos partícipes de esa naturaleza en Cristo. En Cristo. Él es el acceso legal. Hay muchas películas que se dan de ciencia ficción en películas en el cine, en la televisión. ¿Y ustedes han visto los portales que te llevan a otro mundo? Bueno, si quisiéramos mirarlo de una manera más clara, Jesús es la puerta, el acceso legal que nos lleva al reino de Dios. ¿Me explico? Y Él lo dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta. Claro, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero Él dijo también, yo soy la puerta. Él es el portal. Por eso es que la Biblia, cuando habla de sus hijos, de los creyentes, ¿cómo los menciona en 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Pero lo interesante es que Dios, y no el hombre, es el que origina esta transformación. Esa es la razón, ¿por qué Cristo, no? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no María? ¿Por qué no Alá? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué Cristo? Porque la Biblia dice que Él es el que resolvió el problema del hombre. Él vino, se hizo hombre y murió por cada uno de nosotros. Buda no lo hizo, Krishna no lo hizo. Ellos están enterrados, sus cuerpos están ahí. Cristo, para dar testimonio de lo que había hecho, resucitó al tercer día. Busquen el cuerpo de Cristo, no está en la tierra, porque resucitó. Entonces, Efesios 2:1 dice que Él, ¿qué es lo que hizo? Nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos muertos? Estábamos en delitos, así éramos. Verso 8, de Efesios 2:8. Porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Y esto viene de ustedes? ¿De quién viene? Dice, pues es don de Dios. Y en el verso 9, por si acaso alguien pretende decir, no, pero yo no hago daño a nadie, yo me porto bien. ¿Qué dice en el verso 9? No por obras. Porque si se tratara de obras, la gente que tiene mayor posibilidad de hacer obras, las van a hacer. Pero no por obras se entra al cielo. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10. Y acá nos aclara quién nos hizo. Nosotros somos made in Jesus. ¿Qué es lo que dice? Porque somos hechura suya. Nada que hecho en China, nada que hecho en Gringolandia, que eres peruano. Dice, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces que Dios me creó para hacer lo bueno. No, lo bueno no son las buenas obras. Lo bueno es el resultado de las buenas obras. Pero ¿cuáles son las verdaderas buenas obras? Dios llama buena obra todo lo que es su camino, su voluntad, su plan. ¿Cuáles son las buenas obras que Él encargó al hombre? La comunicación de su evangelio. Pero vamos a verlo con más claridad. Dice, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano. En Apocalipsis dice que antes de la fundación del mundo Él preparó estas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, el crecimiento espiritual en una vida de un creyente es obra de Dios y no del hombre. Así que no se frustre. Pero ahí vamos a responder, porque uno dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Yo te pregunto, ¿qué hizo la tierra cuando estaba desordenada y vacía para cambiar? La Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa eso? Que no había árboles, no había campo,
no había belleza como la conocemos, no habían animales del campo, no había mares, no había nada. ¿Cómo estaba la tierra? Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Bueno, así estamos nosotros. Y así venimos nosotros a Dios. Pero ¿cuándo se produjeron los cambios en la tierra? Verso 3. Y dijo Dios. ¿Qué significa eso? Cuando Dios habló, los cambios se comenzaron a... ¿Cómo se produce el cambio en una persona? ¿Porque yo me lo propongo? ¿O porque yo quiero hacerlo? ¿Por qué es tan importante el discipulado? Por si acaso, hermanos, y lo digo para los ministros y los líderes también, el discipulado no es necesariamente para escuchar el rollo de una persona, aunque ese pastor ha salido con todo al ataque, ¿no? Porque ha salido medio maloso. No estamos aquí para escuchar el rollo de la persona por 5 horas, 3 horas, 4 horas. Pero ¿qué clase de pastor es ese? ¿Saben por qué? Porque yo les voy a decir qué es lo que ocurre. Cuando una persona viene y pide ayuda y quiere que le escuchen y se desahoga, uno dice, ay, pero qué bien se ha desahogado, y lloran, ¿verdad? Y hay una catarsis ahí, hay como una catarsis, una limpieza, y la persona se siente bien. ¿Transforma eso su vida? No. Sale y continúa haciendo lo que estaba haciendo, pero se siente mejor. ¿Qué es lo que transforma la vida de una persona? La palabra. ¿Qué es lo que hizo Dios con la tierra? La tierra, ¿cuándo pensó que ella podía producir árboles? ¿Cuándo pensó que podía producir animales del campo? ¿Cuándo pensó que podía separarse las aguas de las aguas y estarlo seco en ella? ¿Cuándo lo pensó? ¿Cuándo se lo imaginó? ¿Cuándo planificó eso? Nunca. ¿Quién lo hizo fue? Dios. En la medida en que Dios habló, los cambios se produjeron. Entonces, ¿cómo es que va a venir el crecimiento espiritual en la vida de una persona? ¿Cómo? Cuando te sometes a la palabra, cuando comenzamos a escuchar por el oír y el oír. Romanos 10:17, porque ese verso no te lo he dado. ¿Qué dice? Que la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios. La fe es creerle a Dios. Dice que la confianza en Dios, los cambios que una persona necesita, dice que vienen, y dice que vienen por el oír, y el oír de la palabra. ¿Qué hizo la tierra para cambiar? No hizo nada, pero ¿qué hizo? Escuchó. Oye, pero la tierra no tiene oídos. No importa. Dios habló y lo que Dios dijo sobre la tierra se produjo. ¿Por qué? Porque la fe, es decir, lo que Dios establece, la convicción de lo que no se ve, se produce cuando Dios habla. Ah, pero pastor, yo no me estoy reuniendo con Dios, yo me estoy reuniendo con mi discipulador nomás. Yo me estoy reuniendo con mi líder. Sí, pero ese líder, ese discipulador, ese ministro, esa persona que está delante de ti, tiene la comisión de darte la palabra, de explicarte el evangelio, de que entiendas quién es Cristo en tu vida. Porque si tú no entiendes quién es Cristo en tu vida, lo que va a ocurrir contigo y conmigo, si no entendemos, es que fácilmente vamos a adoptar una religión, como por muchos años hemos estado. Religiosos, religiosones, sin cambios en nuestra vida, con los mismos problemas. ¿Se acuerdan del chavo? Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. ¿Se acuerdan? Perdonen que use ese ejemplo. Pero así venimos. Pero no hay cambios. ¿Por qué no hay cambios? Porque nos dedicamos a hablar de otras cosas menos la palabra. Pero es que esto ya lo sé. No, no lo sabes, porque si lo supieras, los cambios se producirían. Yo también pensaba que yo sabía. No, eso ya lo sé. Cuéntame otra cosa. Pero ¿cómo sé que no lo sabes? Porque mientras no hayan cambios en tu vida, no lo sabes. Solamente vivimos una ilusión, como el ciego que nació siendo ciego, por más que haya estudiado, tenga una maestría, como hay personas
con esas características en nuestro tiempo, tengan un PhD, un MBA, lo que quieras. Pero te van a hablar, cuando te hablan acerca de los colores, te hablan acerca de los paisajes, te hablan acerca de la creación, ¿de qué te van a hablar? De lo que han escuchado, de lo que se imaginan, pero no lo han visto. El propósito de la palabra de Dios, ¿cuál es? Que nuestros ojos se abran. Por eso cantamos una canción, ¿verdad, Alex? Abre mis ojos, oh Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos ver. Porque si no vemos, el peligro es quedarnos en la condición, en una condición de religiosidad, como mucho tiempo muchos de nosotros hemos estado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pastor, no me gusta mucho tu mensaje, pero bueno, te voy a decir amén. Está bien, no hay problema. No importa si yo no te agrado. Ay, pastor, qué malo eres. Perdóname, o sea, yo te quiero mucho, pero yo tengo que decirte las cosas como son. ¿Sabes? Porque si no contribuyo a la mentira. Yo no puedo contribuir a la mentira. Mucha gente pone en su Facebook, ay, que Dios te bendiga, que Dios te ama, que sí, que esto. Ponen versículos bíblicos y parecen creyentes, parecen buenos, parecen que conocen a Dios. Incluso algunos van a una iglesia, pero sus vidas siguen siendo miserables. ¿Saben por qué? Porque no le conocen. Y yo no digo que le conozca. Estoy aprendiendo como ustedes a conocerle. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, hermanos. Pero si algo te voy a hablar, es de lo que sé, de lo que he vivido con mi propia vida. Y no quiero que entres en el mismo terreno que yo estuve. ¿Me dejo entender? No quiero que vivas una apariencia, una ficción, una mentira en tu vida. Vive el evangelio verdadero. Vive para el Señor. Que ese, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, sea real en tu vida. No que sea un cliché, un versículo bíblico que me lo sé de memoria. Gálatas 2:20. Que eso que dijo Pablo en Romanos 8:14 o 14:8 dice: si vivo, para Cristo vivo. Si muero, para Cristo muero. Sea que viva o que muera, del Señor soy. Porque la tiene clara. Tiene el evangelio en su vida claro. No hay mentira en ese hombre. ¿Pero por qué? Porque él experimentó su propia mentira y Dios lo expuso. ¿Por qué venimos a un discipulado? ¿Por qué venimos a escuchar la palabra? Para ser expuestos. ¿Para qué? Para ser confrontados. Necesitamos ser confrontados con nosotros mismos. Ver si realmente lo que estamos viviendo es lo que la palabra de Dios dice y hace. Y yo no estoy diciendo que salgamos de acá y hagamos buenas obras, porque el evangelio no consiste en que tú hagas buenas obras. Eso es la consecuencia. El evangelio consiste en que conozcas quién es Cristo y que Él te liberte, que te saque de la miseria. No me refiero a la miseria económica, me refiero a la miseria que esta naturaleza corrupta nos envuelve, como lo dijo el apóstol Pablo. Y volvemos a ese verso rápidamente, donde dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él sabe de lo que está hablando. Él no es un improvisado, él no es un religioso. Ya fue un religioso. A Pablo, al apóstol Pablo, le tomó, los teólogos dicen entre 10 y 14 años entender quién era Cristo. Oye, pero si fue deslumbrado por el Señor en camino a Damasco, se le presentó como una luz y el caballo se cayó y quedó ciego, y aparentemente él conoció ahí al Señor. Sí, lo conoció, fue el punto de contacto, pero comprender quién es Él le llevó su propia vida. ¿Cuántos están aquí? Amén. Hermanos, el crecimiento espiritual es obra de Dios y no del hombre. Como cuando Dios habló sobre la tierra cambió porque Dios habló. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que Dios hable sobre nosotros? Cuando tú estás escuchando este mensaje, tu propia vida y mi propia vida comienzan a ser confrontadas cara a cara con la palabra. La Biblia dice que la palabra es como un espejo que me mira el barrazo que tengo ahí, o me permite ver
aquellas imperfecciones que poseo y que no quiero. Me permite ver si estoy limpio o estoy sucio. Me permite ver cómo estoy caminando. ¿Y por qué está usted aquí sentado? Es que me invitaron, pastor. Qué bueno que te invitaron. Gloria a Dios por eso. Pero tú estás aquí para aprender la palabra. Este lugar, hermano, no es un almacén de almas. Nosotros no estamos aquí, ay, qué lindo los hermanos, ¿no? Sí. No, usted está aquí para continuar la obra de Dios. Primero en su vida y luego en la vida de otros. Por medio del Evangelio. Por medio de lo que Él ha planeado. No haga la obra a su manera, en sus fuerzas. No busque hacer las cosas para el Señor con lo que a usted le parece. Porque a mí me parece que podríamos hacer esto. ¿Por qué no ora y le dice al Señor, qué es lo que tú quieres que haga? ¿Estará bien esto? Y que el Señor abra puertas y las cierre. Si Él cierra puertas, ¿qué puedes hacer? Nada. Si Él abre puertas, gloria a Dios. ¿Me dejo entender? Nuestra naturaleza pecaminosa no puede permanecer en la presencia de Dios, porque se revela continuamente. Por eso es que cuando el hombre entiende la obra de Cristo, se da cuenta que si yo soy santo, porque yo soy santo, pero no soy como los santos que el mundo describe. Soy santo porque Él me rescató y Él me separó para Él. Pero mi vida es un proceso continuo de cambio. Pero yo soy santo no por algo que yo haya hecho, porque yo no hice absolutamente nada. Es más, si tú le preguntas a mi esposa, te horrorizarías de lo que ella podría decirte. Y todos dicen, a ella se le ve como la mala. Claro, es así, hermanos, es así. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, se revela continuamente contra el Señor. Es por eso cuando el Señor se encuentra con Nicodemo, Jesús le dijo 2 veces que él tenía que nacer de nuevo, si no, no podía ver el reino de los cielos. El nuevo nacimiento y el crecimiento espiritual son obra de Dios, porque hay que aprender a separar lo que es de la carne, es decir, nuestra antigua naturaleza que aún poseemos, es decir, nuestra antigua manera de pensar, nuestra voluntad que está normalmente desviada de la obra de Dios, porque querer hacer nuestra voluntad a veces es maldad, por no decir en la mayoría de veces. Como los discípulos cuando estaban con el Señor Jesús, estaban ahí y habían unos que no recibían el Evangelio. Señor, porque Dios les había dado poder, autoridad. Señor, ¿quieres que traigamos fuego del cielo como hizo Elías? Imagínate esa soberbia, esa altivez que ellos tuvieron, porque estaban en el proceso. ¿Quieres que traigamos fuego del cielo como hizo Elías y los consumamos? ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué estamos aquí? Porque la palabra de Dios nos enseña a discernir. La palabra discernir es separar. Separar lo que es de Dios de lo que es del mundo. No te equivoques, no nos confundamos. Ser de Cristo no significa ser bueno y no significa que no hagas cosas buenas. Ser de Cristo no significa ser moral, ser ético. Y no significa que no seamos morales y éticos. Ser de Cristo no significa una vida de principios y valores. Porque el mundo hoy tiene moral y tiene ética, pero rechazan a Dios. Quieren los frutos del árbol, pero no quieren la fuente del árbol que da esos frutos. Si tú quieres comer manzanas, tienes que ir a un manzano, ¿o no? No, pastor, yo la compro en el supermercado. Pero de ahí la sacaron, ¿o no? La fuente de los principios y los valores, ¿quién es? Es Dios. Dios es la fuente, pero quieren los frutos, pero no quieren la fuente que origina ese fruto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Comienza a vivir en un sistema de hipocresía. ¿Por qué? Porque ha fabricado frutos
pero que no son de la fuente. Por lo tanto, van a generar en la gente ¿qué cosa? Mentira, engaño, apariencia, hipocresía. Vivir una vida de principios y valores sin Dios es eso. Por más lindo o linda que parezca la persona, está engañada. Y el sistema de este mundo es de engaño. Es así. Mientras más entendimiento tengamos acerca de nuestra naturaleza delante de Dios, entonces es más probable que Dios trabaje en nosotros. Porque Dios no puede trabajar en alguien que no entiende. ¿Cómo es eso, pastor? El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no puede trabajar en alguien que no entiende. La Biblia dice en Mateo 13, 19, pon primero, y luego el 23, que esos son versos que no te he dado. Pero ¿qué dice? En Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra, ¿cuántos están escuchando hoy día la palabra? Dice, del reino, y no la entiende. ¿Qué es lo que dice? No. ¿Qué dice? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a la tierra. ¿Qué dice el 23? Verso 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, ¿y qué más? Y entiende. Cuando el hombre entiende la palabra en su corazón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Da fruto. ¿Y produce a cuánto? A 100, a 60 y a 30. ¿Por qué? Porque entiende. Entonces, Dios no puede obrar sobre un corazón que no se conoce. Por eso es que la Biblia nos llama al arrepentimiento. Pero pastor, ¿qué es el arrepentimiento? Es darnos cuenta cómo somos. Cada vez que yo converso con mi esposa, a veces conversamos y discutimos. Amén. Ay, el pastor, que discute también. Sí, hermanos. Pregúntale si no. ¿Y sabes qué es lo glorioso de nuestra relación? Que el Señor está en medio. Si no, eso fuera una estadística más del mundo. ¿Y sabe qué es lo precioso de nuestra relación? Cuando nos permite ver áreas en nosotros que necesitamos seguir mejorando. Y a veces nos cuesta trabajo. ¿Sabes por qué? A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan lo que no nos gusta que nos digan, pues. Es que eres así. ¿Yo? Pregúntale a mi mamá, yo nunca he sido así. Porque te portas así. ¿Yo? Pero hermanos, somos terribles. Por eso, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Necesitamos entender la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso es el discipulado. El discipulado no es un club social, no es un lonchecito. No significa que no haya lonchecito. El lonchecito es rico, ya viene, ¿verdad? No significa de que no haya comida de por medio, pero no es el foco de atención. El objetivo principal es ministrar la palabra. Porque los cambios que se produjeron sobre la tierra fueron originados porque Dios habló, no porque fulano o mengano. Yo digo, sea un vaso de agua acá. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y se hizo. Porque su palabra tiene el poder de transformar por sí misma las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Nada. ¿Qué? Nada. Someterte a la palabra. ¿Y cómo es eso? Bueno, la Biblia dice en Romanos 17 que la fe, es decir, el creer en Dios, viene por el oír y el oír. ¿Qué necesitamos? Oír. Oír y oír. Y seguir oyendo. Y escuchando. Hasta que esto traiga la verdadera transformación que el hombre necesita. No aquella transformación que nosotros creemos que necesitamos. Porque muchos de nosotros, no, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y estamos fritos.
¿Saben por qué? Porque creemos que nuestra opinión es superior a la de Dios. Como aquel hombre que le dijo, no, Abraham, estaba quemándose en el infierno. Léalo en Lucas 19 en su casa, de 16 al 31. Este hombre se estaba quemando en el infierno, en el Hades, en el lugar de tormento. No el infierno, porque el infierno viene después. Y se estaba quemando. Y él le dice, se le ocurre la gran idea a este hombre que se está quemando. Está quemándose ahí mismo. Y se le ocurre la gran idea. Señor, si alguien resucita de los muertos, a ese van a escuchar. Le dice a Abraham, no, padre Abraham, le dice. Porque él le dice, él le pide a Abraham y le dice, padre Abraham, le dice, por favor, manda a Lázaro, porque Lázaro, es la historia del rico y de Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham mientras él estaba en un tormento eterno. Le dice, padre Abraham, le dice, manda a Lázaro, o sea que resucite, ¿no? Porque Lázaro ya está muerto, pero está vivo entre los vivos, pero muerto físicamente hablando, o sea, fuera de este mundo terrenal. Porque manda a Lázaro para que le hable, porque él sabía que todos sus hermanos iban a ir al mismo lugar donde él estaba. Mándalo. Y él le dice, no, le dice, hijo mío, porque tú sabes que ya no se puede, ¿no? Y él agarra y le dice, no, padre Abraham. No, Abraham le dice a los profetas y las escrituras tienen, es decir, el evangelio, la palabra de Dios. Está ahí, disponible. Pero el hombre no quiere escucharlas. Y él le dice, no, padre Abraham. Y ahí vemos la razón por la cual él está en el infierno. Porque siempre hizo lo que a él le parecía, lo que se le daba la gana. A él le parecía que su idea era mejor que la idea de Dios, que Dios había establecido. Y eso es lo que muchas veces pasa en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Hermanos, el crecimiento espiritual es una obra de Dios que va a funcionar cuando nosotros comencemos a tomar en serio nuestro discipulado. No uses el discipulado para perder tiempo. Úsalo con propiedad para ministrar la palabra. No vengas con una actitud de que lo sabes todo, porque si tu vida aún sigue en miseria, significa que no has aprendido absolutamente nada y estás siendo engañado por ti mismo y por tu propia naturaleza. Necesitamos someternos a la palabra porque es la única fuente que Dios ha provisto para que el hombre sea transformado. Amén. Vamos a orar. Padre,